efectos de sonido son aquellos sonidos tanto naturales como artificiales que permiten evocar un espacio real o imaginario a través de los ambientes y las atmósferas sonoras. Los efectos de sonido en otros tiempos eran hechos en el estudio. ¿Se acuerdan que en el video de la historia de la radio les puse un pedacito de la Guerra de los Mundos? Pues esos efectos que ustedes escuchan allí, como las naves, las explosiones, etcétera, pues son hechos allí mismo en el estudio. Es decir, en esos tiempos existía un cargo que se llamaba efectista de sonido. Y había un montón de peroles en ese estudio para hacer sonar los efectos. Por ejemplo, para hacer una tormenta se usaban unas planchas de metal que simulaban los truenos. Ahora, si la lluvia simplemente era un poquito de lluvia, algo así como una atmósfera diferente, pues se tomaba un papel de seda, se arrugaba y se iba soltando poquito a poco arroz. Si queríamos hacer que sonara mucha gente hablando, pues había un grupo de personas que hacía como una bulla y además sonaban vasos y sonaban cucharas. Por ejemplo, si se trataba de tenedores, cualquier cubierto, si se trataba, por ejemplo, de recrear una fiesta. Al igual que la música, los efectos de sonido tienen funciones dentro del lenguaje radiofónico y el montaje radiofónico, que es lo que vamos a hablar en los videos de la próxima semana. La primera es la descriptiva. Describen o se busca que los efectos de sonido describan el entorno donde se desarrolla la obra radiofónica creando un ambiente real. Por supuesto, lo mismo que la música, buscando que estos efectos de sonido sean claros para el oyente, es decir, que el oyente pueda identificar de qué se trata. Entonces, por ejemplo, si nuestra acción se realiza en un restaurante, podemos poner de fondo algo así. Es decir, de fondo se escuchan una cantidad de gente conversando, unos vasos quizás brindando, sonando, etcétera, etcétera. La segunda función de los efectos de sonido es la expresiva. Algunos efectos pueden simbolizar el estado de ánimo de un personaje. Por ejemplo, el tic-tac de un reloj puede indicar la angustia de la espera o la campana de la iglesia, el anuncio de una muerte, etcétera. Es decir, los efectos de sonido ayudan a entender cuál es el estado de ánimo del personaje. El ruido de este reloj puede significar que el personaje está esperando una noticia y de alguna manera nos enseña a los oyentes cuál es la angustia que está sintiendo en ese momento. Para la función narrativa tenemos 3 formas de usar los efectos. La primera de ellas es marcando la transición entre una escena y otra. Por ejemplo, si en primer lugar escuchamos esto, y luego escuchamos esto, nos da la sensación del cambio de la noche al día. Es decir, era de noche en un momento de la historia y luego amaneció. ¿Cómo vamos a combinar los efectos de sonido y la música? Eso lo vamos a conversar en otro video cuando hablemos del montaje radiofónico. La segunda forma de utilizar los efectos sonoros con fines narrativos es la reconstrucción de una acción que no precisa ni palabra ni música. Por ejemplo, efectivamente el bateador le dio a la pelota y la sacó del parque. Por último, resalta la característica particular de un personaje. Por ejemplo, si se trata de historia de piratas y el capitán tiene una pata de palo, el sonido del palo contra la madera del barco pudiera sonar algo así. Cuando esto suena, sabemos que el pirata se acerca. Por último, la función rítmica de los efectos de sonido puede darle un ritmo a la narración. Por ejemplo, un ritmo que permanezca constante como una gota de agua cayendo y que de alguna manera marca el ritmo de la narración, o por ejemplo una campana que indica que el tren ha llegado.
El silencio no posee valor por sí mismo, solo cobra eficacia comunicativa y expresiva en función del contexto sonoro anterior y posterior. Es decir, el silencio por sí solo no significa nada. Todo dependerá de lo que viene antes y lo que viene después. El silencio no debe ser menor de 3 segundos ni mayor de 5 segundos, porque un silencio muy largo puede confundir al oyente, pensar que se cayó la transmisión de la emisora, y un silencio muy corto quizás no lo puedan percibir. Al igual que la música y los efectos de sonido, tiene 3 funciones. La primera es la descriptiva y se utiliza también para representar determinados entornos emocionales. Luego la expresiva, que tiene que ver con que el silencio de un personaje en un diálogo puede expresar lo que se quiere, piensa y siente, es decir, el estado de ánimo del personaje. Si retomamos el ejemplo que le di anteriormente, el personaje puede estar esperando una llamada, suena el teléfono y luego que él dice aló, hay un silencio que significa que está recibiendo las noticias y que finalmente no son las que esperaba. Por último, la función narrativa marca los cambios de tiempo y espacio, es decir, en lugar de hacer la combinación de sonidos que hicimos para ir de la noche a la mañana, pues podemos poner un silencio que signifique esa transición. Algunos autores toman como elemento del lenguaje radiofónico las inserciones musicales. Las inserciones musicales son todos aquellos sonidos humanos o instrumentales que sirven de apoyo para la construcción de un mensaje radiofónico. En primer lugar tenemos la cortina. La cortina se utiliza para separar escenas o bloques. Se coloca, por ejemplo, cuando el locutor presenta una sección o presenta los comerciales para separar el programa del bloque publicitario. Pudiera sonar algo más o menos así. Y ya estamos listos para nuestra sección Conociendo las Estrellas. Esta es la sección que más me gusta presentar porque traemos los chismes de la semana. Fíjense que la cortina pudiera quedar de fondo mientras yo estoy presentando la sección o mientras vamos a hablar en la sección. O no, es decir, a veces utilizamos el término cortina musical como la música que va de fondo y no es así. La cortina puede o no quedar de fondo. El segundo es el puente musical. Su duración es breve en comparación con la cortina e indica una transición de tiempo, de cambio o cambio de lugar o cambio de sección y no se queda de fondo a diferencia de la cortina. Pudiéramos pensar en algo más o menos así. Este sonido está en primer plano y luego baja y no queda de fondo como les acabo de explicar a diferencia de la cortina. Ahora la ráfaga es un fragmento musical muy leve que indica una transición corta de tiempo, es decir, la brevedad de la ráfaga le da la posibilidad de separar frases, no solamente secciones, sino en este caso frases. Mientras que el golpe musical es un acento que se le da a un fin dramático, esa música que suena cuando dice yo soy tu padre y suena trum y ya, eso es el golpe musical. Por último, mis corazones, les dejo 2 páginas web que permiten bajar y conseguir todo tipo de música, efectos de sonido para nuestras piezas de la Escuela de la Radio.